La sinodalidad, que es una palabra que hoy se dice tanto, suena tanto, el Papa habla tanto y tanto resuena y a veces se entiende, otras veces no se entiende. Hay un documento que se publicó en el año 2018. En el Vaticano hay varios dicasterios. El Papa acaba de reformular la curia romana, hizo un cambio grande. Pero hay un dicasterio que siempre ha estado, cambia el nombre, pero siempre está. Se llama el Dicasterio de la Doctrina de la Fe. Y dentro de ese dicasterio funciona una comisión que se llama la Comisión Teológica Internacional. Y en el año 2018 publicaron un documento sobre qué se entiende por sinodalidad. Está en internet, se puede buscar y tiene 48 páginas, es un poco largo y un poco denso. Y por momentos un poco complejo. Pero yo traje algunas ideas. Lo primero de la sinodalidad es que el Papa Francisco dice que es el camino que Dios espera para la Iglesia del tercer milenio. Hay que recordarse que cuando el Papa Francisco fue elegido, siempre que se elige un Papa, antes hay 2 semanas de encuentro de los cardenales. La prensa, por un lado, está haciendo todos sus pronósticos, quién va a ser elegido, pero los cardenales están reunidos tratando de conversar y discernir lo mejor para la Iglesia. Y una de las cosas que le piden al Papa Francisco es precisamente que, mejor dicho, una de las cosas que ahí salió que había que pedirle al nuevo Papa era que iniciara un camino profundo de conversión y de renovación de estructuras. Y el Papa comienza rápidamente, cuando sale elegido, a hablar de la sinodalidad. Y dice que esta tiene que ser el camino de la Iglesia para el tercer milenio. ¿De dónde viene la palabra sinodalidad? Está compuesta por 2 pequeñas palabras, en griego, sin y odos, que en el fondo significa caminar juntos. Y hay que recordarse que ¿quién es el camino en nuestra iglesia? Inmediatamente se nos viene a nuestra mente las palabras de Jesucristo. Yo soy el camino. Por lo tanto, caminar juntos significa precisamente caminar con Cristo, que es el camino. Y es tan importante esta palabra que ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer nombre que se le da a los cristianos no fue cristiano, sino que se les llamaba los del camino. Esa era la manera de llamarlos. Ellos son los del camino, porque eran los que caminaban juntos detrás de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de sinodalidad, de verdad estamos hablando de una característica bíblica de nuestra iglesia. La conciencia de un grupo de personas que tienen que caminar tras su maestro. Pero no aisladamente, sino que juntos. En palabras más modernas, propias del Concilio Vaticano II casi, ¿en qué consiste la sinodalidad? Palabras más modernas, diríamos la corresponsabilidad y la participación en la vida y en la misión de la Iglesia. Llevar adelante la Iglesia no es tarea del Papa, ni del Papa Francisco, ni del Papa Emérito Benedicto, no es tarea del obispo, no es tarea de los religiosos, del párroco, no es tarea del catequista, es tarea de la Iglesia misma, de todos nosotros, de todo el pueblo de Dios, sacar adelante y llevar adelante la Iglesia. Y que ésta pueda verdaderamente cumplir con su misión de ir y evangelizar. Es tarea de todos nosotros. Cada uno en un lugar específico, un rol específico. San Pablo nos habla de que la Iglesia es el cuerpo donde Cristo es la cabeza, pero todos los miembros son importantes. Todos. Por muy, muy pequeños que parezcan. Y a veces hay ciertos miembros, órganos internos que no los vemos, pero sabemos que son esenciales. Bueno, eso es la sinodalidad. Esa comunión, corresponsabilidad de este organismo que se llama Iglesia, todos juntos para que ésta pueda cumplir su misión. ¿Y por qué? Uno se dice, pero ¿por qué cuando Dios quiso trazar un plan de salvación, eligió un pueblo? Podría haber elegido solo una persona, un superhéroe, hoy diría. No,
eligió un pueblo, eligió al pueblo de Israel. Y no solamente lo eligió, sino que además lo hizo caminar juntos durante 40 años por el desierto. Si uno quiere hacer ese camino hoy, no sé si alguno ha ido, yo no lo he hecho, el camino del desierto, pero tomaría 3 días, 4 días, 5 días máximo caminando. 40 años. Los tuvo en el desierto caminando juntos, donde pasaron hambre, pasaron sed, tenemos que viene el maná, después que tenían sed y que golpearon la roca, sacaron el agua, y que después lloraban por las cebollas de Egipto, y que después, etcétera, y que después tuvieron problemas cómo organizar la justicia al interior, y Moisés nombra a los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué cuando Jesús viene a este mundo podría haber realizado la salvación de un modo tan distinto? Y no, llama a 12. Y de esos 12, 72. Y de esos 72 vayan por el mundo. Llama a un pueblo que viene a reemplazar el pueblo elegido por el pueblo nuevo de la nueva alianza. ¿Por qué? Y el fundamento está en la Trinidad. Dios es comunión. Nos cuesta esto mucho, que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nuestro camino de salvación no es aislado, sino que es en el ejercicio de esa comunión. Hasta nuestra antropología, nuestro modo de ser, es siempre en relación. Dios vive para relacionarse el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo, y nosotros también. Nuestras manos están hechas para relacionarse con el otro, para dar, para saludar, para abrazar. Los ojos no están hechos para mirarnos a nosotros mismos, están hechos para mirar al otro, el rostro del otro. Nuestros pies no están hechos para caminar donde uno mismo, sino que están hechos para caminar a donde está el otro. Y cuando uno va creciendo con otros y en relación con otros en el hogar, en las amistades, en la escuela, en la universidad, en la sociedad, la persona de uno se va configurando. Y uno logra muchas veces conocerse mejor a sí mismo cuando verbaliza con otro. Entonces somos personas creadas en comunión. Decir persona, no estamos diciendo un ser aislado, solitario. Estamos diciendo alguien que está hecho y creado a imagen y semejanza de un Dios que es comunión. Por lo tanto, el hecho de que una nota esencial de nuestra iglesia sea caminar juntos, ocupando la palabra griega, sínodo o sinodalmente, viene desde la misma Santísima Trinidad, que es comunión. Dicho eso, ahora me gustaría ir al rito del bautismo. No vamos a ir a todo el ritual del bautismo, porque largo estaríamos aquí hasta la Semana Santa conversando, y no es la idea, sino que simplemente algunas pistas. Voy a ir al momento central, porque el bautismo tiene más momentos. Tiene el momento de la liturgia de la palabra, la acogida en la puerta de la iglesia, luego la lectura, luego tiene un momento en que se le pregunta por la renuncia al demonio, luego la proclamación de la fe. Bueno, pero hagamos cuenta que todo eso pasó y en razón del tiempo nos encontramos en la pila bautismal, donde es nuestro bautismo. Todos nosotros fuimos bautizados. Y quizás para poder convertirnos a esta sinodalidad, recordar el bautismo y recordar estos signos que realizaron sobre nosotros nos puede ayudar. Lo primero, el bautismo se realiza en la pila o en la fuente bautismal. Y eso es muy bonito. ¿Qué es la fuente bautismal en una iglesia? Nosotros la tenemos saliendo, yendo hacia afuera, a la derecha. Si uno entra, a la mano izquierda. No vamos a contar aquí la historia, pero tiene un motivo de ser porque está en la puerta.
Es la puerta de los sacramentos, pero la historia es preciosa porque la pila bautismal va en la puerta. Pero ¿qué es lo que es la pila bautismal, la fuente bautismal para la iglesia? Si uno va, hay un libro que se llama El Bendicional, que son las bendiciones que uno le da a las personas, las bendiciones que uno le da a los objetos, etc. Y allí hay una bendición que es cuando se inaugura una nueva fuente bautismal. Y es una oración larga que no la voy a leer, podrán ver que es muy larga, no la voy a leer. Solamente quiero extraer una idea. Mire lo que dice. Te pedimos, Señor, que envíes sobre esta agua la brisa fecunda de tu Espíritu, aquel mismo poder que cubrió a la Virgen con su sombra para que diera a luz a su Hijo primogénito, fecunde el seno de su esposa, la Iglesia. La pila bautismal, la fuente bautismal para la Iglesia es el seno de la Iglesia, que fecundado por el Espíritu Santo da a luz hijos e hijas. Sigue la oración, a fin de que engendre para ti, Padre, multitud, no uno, multitud de hijos destinados a ser un día ciudadanos del cielo. Luego viene Semana Santa y hay en la liturgia del sábado por la noche, que es la vigilia pascual, hay un rito que es precioso, que se coloca en el presbiterio una fuente con agua grande, que es el agua que se llama agua lustral, que es el agua que para los bautizos futuros que vendrán, o si hay bautizo esa misma noche, se ocupa esa agua, por supuesto. Y el sacerdote, al bendecir el agua, toma el cirio pascual y lo introduce en el agua. Lo que está haciendo ese signo precisamente es alusión a esto. Es que gracias a Cristo resucitado, esa fuente de agua a la que Cristo dona su Espíritu, pasa a ser el seno fecundo de la Iglesia, que da hijos e hijas. Y a eso solo nos invita inmediatamente a tomar conciencia de que la persona que está bautizada, me caiga bien o no, piense igual a mí o no, tenga mis criterios o no los tenga, es mi hermano o mi hermana en Cristo. Ya no solamente es mi hermano o mi hermana en el ser, porque por el ser somos hermanos todos los seres humanos, es mi hermano y mi hermana en Cristo. Y esa persona, al igual que yo, está llamada a caminar junto a mí. ¿Hacia dónde? Hacia la patria celestial. ¿Por qué? Porque esa agua en la que fue bautizada fue fecundada por el Espíritu Santo y engendró en él o en ella nueva vida. Nueva vida. Quizás de una manera que yo no la comprenda, quizás de una manera distinta como yo lo veo, pero tiene nueva vida. Y la oración sigue. Miren qué bonito lo que dice. Que quienes son distintos por raza o por condición salgan igualados de este baño vital unificador. Manifiesten por su amor que son verdaderos hermanos y muestren por su concordia que son auténticos ciudadanos. Eso es sinodalidad. Si tomamos conciencia de que en el bautismo pasamos a ser hermanos en Cristo, de distinta raza, de distinta condición social, política, económica, de distinta también carisma. Alguno puede tener el carisma para visitar a los más necesitados, otro tiene el carisma de la ciencia, otro tiene el carisma de la catequesis, otro tiene el carisma de la juventud, otro tiene el carisma de la caridad, no lo sé. Pero todos esos, diversidad es una riqueza que en el bautismo encuentra en este pueblo una unidad. Eso es la sinodalidad. ¿Y cómo se ejerce entonces? Muy simple, lo dice la oración. Por el amor y por la concordia.
miren cómo se aman. Así se decía de los cristianos. Esa es la sinodalidad. Esa es la sinodalidad bautismal. El saber que el otro que está allí nació del mismo seno que yo, el seno de la Iglesia fecundado por el Espíritu. Y por lo tanto, la vocación nuestra es a caminar juntos amándonos. Sigue el bautismo, viene el agua que se le echa, ¿no es cierto?, sobre la cabeza del niño, de la niña. Si uno va a la oración de bendición del agua, es una oración antiquísima, ya aparece en los primeros, no los primeros siglos, pero estamos hablando ya siglo VII, para ver si tenemos ahí algunos sacramentarios que nos regalan. Sacramentarios son los libros litúrgicos de aquellos años, de aquellos siglos, que nos regalan ya esta oración. Y es la oración que está en la noche de Pascua, en que se bendice el agua que está en esta fuente. También se repite esta oración cuando se bendice, por ejemplo, para un bautismo y hay que bendecir el agua. No voy a leer la oración porque es larga nuevamente. Me encantaría leerla entera porque son verdaderos poemas y cada párrafo nos va diciendo una verdad sobre Dios y sobre el hombre maravilloso. Pero me voy a detener en un detalle. Cuando ya está próximo precisamente a que el sacerdote sumerja el cirio en el agua, díselo así el siguiente párrafo, la oración. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito para que el hombre creado a tu imagen, esa imagen que hablábamos de ser Trinidad, ser comunión, lavado por el sacramento del bautismo de todas las manchas de su vieja condición, renazca. Y aquí me quiero detener en la frase que sigue. Como niño. Renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu. Si hay alguien que no puede vivir solo, es un niño. Solo aquí las personas que son mamás o papás lo saben. Basta que un niño al nacer, un bebé al nacer, quede solo y sabemos que la vida le dura poco. Esa es la sinodalidad, a raíz del bautismo. Ser como niños. ¿Y no nos lo dice Jesucristo, acaso? El que es como niño es el reino de los cielos, ser como ellos. Lo mismo. La sinodalidad es, a raíz del bautismo, es esta capacidad de ser niños. Es decir, necesito del otro para aprender a caminar. Necesito del otro para poder hablar. Necesito del otro para poder comer y aprender a comer. Necesito del otro que me corrija cuando me equivoco. ¿Cuántas veces un papá y una mamá tienen que corregir a su hijo o a su hija? ¿Cuántas veces? Necesito de los profesores para que me vayan enseñando las materias. Eso es renacer del agua y el bautismo sinodalmente. Ser como niños. Es ser transparentes, es ser auténticos, es ser puros. Todo eso sí, pero ahora lo estoy leyendo en la clave de qué significa ser niños de manera sinodal. El niño se sabe necesitado del otro y camina junto al otro. Basta ver alguna imagen, alguna fotografía, algún video de una mamá con su niño o su niña de la mano y uno dice, eso es sinodalidad a raíz del bautismo. Eso. Así quiere el Señor que yo renazca. ¿Y qué es lo que es no sinodalidad? El que cree que se las sabe todas. El que cree que tiene respuesta para todo. El que se cree que tiene la sabiduría suficiente y la perfección suficiente para caminar solo y sacar adelante su vida de fe solo. No. Ese, y a la misma oración del bautismo le está diciendo, va por mal camino. Avancemos un poco más. Después de que fuimos a la fuente del agua y que se nos bautizó con el agua sobre nuestras cabezas, el siguiente signo sacramental, que todos lo conocemos, es el crisma. Se nos unge. La palabra Cristo significa ungido y los cristianos son los ungidos.
Y el crisma viene precisamente su nombre de Cristo. Es el aceite con que se unge. Y a uno se le unge aquí en la cabeza, el día del bautismo. El crisma no solo se usa para consagrar el día del bautismo, sino que se usa para la confirmación, las ordenaciones de sacerdote en las manos, la ordenación del obispo en la cabeza. Cuando se dedica un altar, y le echan crisma y pareciera como si estuviesen cocinando verdaderamente, porque dejan todo lleno de crisma. Y se dedica a una iglesia, se le echan a los muros, es muy bonito. Bueno, veamos la oración que se hace sobre nosotros cuando el sacerdote o el diácono nos puso el crisma. Dijo así: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación, para que entres a formar parte de su pueblo. Nuevamente, lo mismo, entres a formar parte, te consagro para que entres a formar parte de ese pueblo, no para que vivas como un satélite solo, no para que intentes llevar una vida aislado, no para que vivas en el individualismo, porque a veces hay una tentación muy grande de vivir nuestra fe, Dios y yo, que bien estoy aquí, Dios y yo, y basta, que no me moleste nadie. Hay un libro, siempre me acuerdo de un libro que se llama Apotegmas de los padres del desierto, monjes del desierto que dicen frases, estas frases que son como para colocarlas en el bronce, así, ¿eh? Y de este libro que leí cuando era seminarista, me quedó una frase, tiene como 300 frases, me quedó una, quizás porque me golpeó y yo me lo merecía. Dice que llegó un monje jovencito recién entrado a la vida del monasterio, los padres en el desierto, estamos hablando de Israel, y le dice al abad: Padre abad, estoy feliz. ¿Por qué, hijo mío? Porque acabo de encontrar un lugar para rezar donde nadie me molesta. Y el abad lo miró y le dijo: qué pena, hijo mío, le dijo. ¿Pero por qué? Ojalá hubieses encontrado un lugar para rezar donde tú no molestes a nadie. Eso es vivir inserto en el pueblo de Dios. Sacarse el yo del primer lugar y poner la comunidad al otro. Y eso dice la oración de consagración, para que entres a formar parte de su pueblo. Y vivir en un pueblo significa dificultades, significa roces, significa diferencia, significa alegría, significa fiesta, significa proyectar juntos, ponernos de acuerdo, etc. Eso. Y para que seas miembro de Cristo, y aquí le da 3 tareas: sacerdote, profeta y rey. Poco se habla de esto, pero por el bautismo, todos nosotros, todos somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Cómo se entiende esto? El sacerdote es el que ofrece el culto. El profeta es el que anuncia la palabra de Dios y denuncia también lo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y el rey es el que sirve, está al servicio de, si vamos a la Sagrada Escritura, cuando se escoge al pueblo de Israel, el primer rey es para poder servir al pueblo. Luego la realeza ha ido variando por la cultura y la historia, pero el pueblo de Israel está en vista del servicio. Si miramos sacerdote, profeta y rey, las 3 funciones están al servicio del otro. Las 3. El sacerdote no ofrece el sacrificio para sí solo, sino que lo ofrece por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Eso hacía el sacerdocio del Antiguo Testamento, era el que recibía las ofrendas del pueblo y en el altar del templo las sacrificaba y las inmolaba a nombre del pueblo. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Nosotros lo acabamos de celebrar en la Eucaristía. El sacerdote cristiano lo que hace es exactamente igual, solamente que transformado radicalmente por Cristo en la cruz. Me explico. El sacerdote en la Eucaristía lo que hace es
tomar la ofrenda que trae el pueblo, las alegrías, los dolores, las preocupaciones, las angustias, todo. Y todo eso en ese pan y en ese vino lo coloca sobre el altar. Y no solamente esa ofrenda, sino que antiguamente el sacerdote recibía todas las ofrendas, los alimentos, las primicias que se llamaban las primeras cosechas, todo, y todo lo ofrecía a Dios. Todo. Ahora, gracias a que Jesucristo murió y resucitó, es que esa ofrenda que uno le ofrece a Dios Padre y le dice por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, Dios Padre la devuelve al pueblo transformada. Ese poco pan, ese pan que ¿cuánto vale? Pensemos cuánto vale el pan. Será unos pocos euros, eso que está ahí en la patena. Cuando se lo entregamos a Dios, que es nuestra ofrenda, vale poquísimo. Pero Él en sus manos la transforma y nos la devuelve con un valor infinito. Hoy me dio una noticia triste en Chile, porque uno de los santuarios más importantes de la Arquidiócesis de Santiago es el santuario de la Virgen de Lourdes, que es como una gruta, una copia, pero hay una basílica enorme. Ayer entraron a robar y profanaron el sagrario. Se robaron los copones y encontraron las hostias botadas por toda la calle. Bueno, uno dice, algo tan simple, tan sencillo, pero que está, gracias al sacerdocio, que es absolutamente en función del otro. Dios es capaz de transformar la ofrenda del pueblo en algo tan grande. El sacerdocio ministerial, sin el pueblo de Dios, no se entiende. El profeta, lo mismo. El profeta no se va a quedar encerrado en un cuarto solo anunciando. ¿A quién? Se entiende con el otro. Se entiende con el otro. Y el rey, un rey que no tiene a quién servir o gobernar, no se entiende. Por eso, cuando nos ungieron, nos están diciendo, mira, así como cuando nos echaron agua sobre la cabeza y nos estaban diciendo, tienes que ser como niño y tienes que insertarte en un pueblo y vivir amando y en concordia a ese que es de otra raza, que es de otra condición, y comprendíamos eso como sinodalidad. Cuando nos colocan el aceite, el crisma sobre nuestras cabezas y nos dicen, yo te envío para que seas parte de un pueblo, la sinodalidad, ¿en qué consiste? En ser capaces de nosotros ser sacerdotes. No sacerdocio solo ministerial, sino que el que ofrece su vida al servicio. Ofrézcanse como hostias vivas al servicio del pueblo. Ser profetas, de anunciar y denunciar a la luz de qué, no de mi interés. Mucho peor a la luz de mi ideología, sino que tiene que ser siempre a la luz de la palabra de Dios. Y servir al otro. Ese es el rey, el que sirve. ¿Acaso no decimos de Cristo que es el Rey de Reyes? Y del Papa, de los títulos que a mí más me gusta que se le da al Papa, es el siervo de los siervos de Dios. Así debería ser siempre. Bueno, luego sigue otro signo. A uno le colocan el aceite sobre la cabeza y luego viene otro signo, que es muy interesante porque también se refleja el ser sinodal de la Iglesia en ese signo. Normalmente los bebés vienen con una vestimenta blanca y se les impone la vestimenta blanca. A veces se les coloca arriba una vestimenta blanca como un mantel, como un manto. Y si es adulto, si se bautiza de adulto, se le coloca allí un traje, una túnica blanca. ¿Qué oración se dice cuando a uno lo revisten de blanco? Eres ya nueva criatura, eres ya como ese niño, y has sido revestido de Cristo. Esta vestidura blanca sea el signo de tu dignidad de cristiano. Hasta ahí estamos bien. Mire lo que dice ahora. Ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Esa vestimenta blanca, que es signo de la pureza que nos ha regalado el bautismo, que nos perdona el pecado original y todos nuestros pecados, ¿cómo mantenemos entonces esa pureza? Y vuelve nuevamente a aparecer la nota sinodal.
no es solo, sino que es ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos. Entonces, ser sinodales, ¿qué significa? Uno, a la luz del bautismo y de este rito específico, dejarme ayudar por el otro. Dejarme ayudar por el otro, por la palabra del otro, por el testimonio del otro. ¿Y qué significa además ser sinodal a la luz del bautismo? Yo preocuparme por ayudar al otro, con mi palabra y con mi testimonio. Dice el Evangelio, brille vuestra luz delante de los hombres para que quienes los vean glorifiquen al Padre Dios que está en el cielo. Eso, a la luz del rito bautismal, es ser sinodales. En el rito del adulto, es muy interesante, en el rito del adulto, porque este que leí es la oración de un niño, cuando bautizan a un niño, un bebé. Pero cuando bautizan a un adulto, cambia la oración, no es la misma. Y cambia además el rito. No traje la oración aquí, pero sé el rito cuál es. Se acerca en ese instante el padrino y la madrina. Y ellos le ponen la túnica. No se pone nadie la túnica blanca a sí mismo en el bautismo. Se la colocan. Eso es expresión sinodal en el rito del bautismo. Entonces, cuando hablamos de sinodalidad, a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a mis nietas, la labor de ahí del abuelo y de la abuela para con los nietos es incomparable, incomparable. ¿Cuántas veces la fe se transmite gracias a los abuelos? Eso, el ayudar al otro y el dejarme ayudar para que juntos podamos tener nuestra vestimenta blanca, la pureza de nuestro corazón, de manera permanente en este camino de fe, eso es sinodalidad. Eso es. Y ya para ir terminando, nos quedan dos ritos muy sencillos. Iba a leer la consagración del crisma, pero por razón del tiempo no lo voy a leer, pero cuando se bendice el crisma, precisamente nos vuelve a hablar de ese servicio al pueblo de Dios a través de sacerdocios, profetas y reyes. Pero sigue el rito del bautismo. A uno ya le echaron el agua sobre la cabeza, le ungieron con el crisma, lo revistieron de blanco y ahí viene la entrega de un cirio, una vela encendida. Y mira lo que dice. A uno le entregan y dice: a vosotros padres y padrinos, o a ti, depende si uno es adulto o niño, se les confía acrecentar esta luz, que vuestro Hijo iluminado por Cristo camine. Sinodalidad, acuérdense ustedes, los del camino, eso significa sínodo. Camine siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. Nuevamente, las mismas notas que ser luz del mundo, vosotros sois luz del mundo y sal de la tierra, significa precisamente que Cristo nos ha iluminado. Antes, en los orígenes, el bautismo no se llamaba así necesariamente, sino se llamaba fotismos, que era la iluminación. La iluminación. Significa caminar como iluminados, juntos, para que un día todos, como santos, podernos encontrar con el Señor. Me fui a buscar dónde encuentro una bendición de cirios, dije yo, de las velas. Y me encontré que hay en la liturgia una, y que la celebramos aquí hace poco, el 2 de febrero, el Día de la Candelaria. Cuando se bendicen las velas ese día de la Candelaria, hay dos oraciones posibles. Voy a leer la primera. Dice así: Dios nuestro, fuente y origen de toda luz, que en este día manifiestas al justo Simeón la luz destinada a iluminar a todas las naciones, te pedimos humildemente que te dignes recibir como ofrenda y santificar con tu bendición estas velas. Y aquí viene lo importante. Que tu pueblo congregado va a llevar para alabanza de tu nombre
de manera que, siguiendo el camino de las virtudes, pueda llegar a la luz inextinguible, siguiendo el camino de las virtudes. Otra manera de vivir sinodalmente. Como pueblo, ayudarnos a caminar esta senda de las virtudes. Eso es vivir, ser luz del mundo. Eso es. Y por último, que me pareció importante decirlo, porque el Papa Francisco hace poco hizo un encuentro con los jóvenes de la Acción Católica Italiana y precisamente definió la sinodalidad como esto. Después de que a uno le entregan el cirio, viene otro rito, que es el último que voy a nombrar, que es un rito que se llama Efatá, en el que se toca al niño con los pulgares el oído y la boca, se sopla y se hace una oración que dice así: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe, para alabanza y gloria de Dios. Cuando el Papa estuvo reunido con los jóvenes de la Acción Católica Italiana y habló de sinodalidad, les dijo: sinodalidad no consiste en política, no consiste en votaciones democráticas, no, eso es para los parlamentos, es una actitud de vida. ¿Y cuál es la actitud de vida? Esta: vivir escuchando la palabra de Dios y proclamándola con fe. Y él agregó una nota más, un verbo más: escuchar la palabra de Dios, discernir en comunidad y proclamarla. Entonces, cuando el Papa nos está invitando a vivir sinodalmente, no es que nos esté invitando a algo tan extraño, tan de afuera, no, algo que ahora el Papa sacó esta palabra, ¿de dónde la tomó? Sí, la fue a tomar, la fue a rescatar, claro, pero la esencia de lo que significa ser sinodales ha acompañado la vivencia de la Iglesia siempre. Entonces estamos en Cuaresma, y Cuaresma es un tiempo de conversión, y nuestra Iglesia enfrenta grandes desafíos, enfrenta una cultura secular, enfrenta también una cultura a veces contra la Iglesia, y enfrenta también una historia de pecado de la misma Iglesia, que ha hecho que la Iglesia, muchos de sus miembros, pues se hayan sentido desilusionados y se hayan ido, muchos de ellos. El Papa ha visto como respuesta a esta cultura, no como la única respuesta, pero como una de las respuestas, a esta, por así decirlo, coyuntura del siglo XXI que la Iglesia enfrenta de su pecado interno y de esta sociedad tan diversa, tan compleja, volver a esta nota propia de ella, la sinodalidad. Entonces en la Cuaresma podemos preguntarnos: ¿cómo estoy viviendo mi bautismo? ¿Cómo estoy viviendo ese haber sido engendrado en el seno de la Iglesia que se llama fuente bautismal, no solo, sino que junto a miles y millones de otros? ¿Soy consciente de que camino con otros distintos, que son una riqueza, que son un don? Después, si soy sacerdote, profeta y rey, ¿cómo lo estoy ejerciendo al servicio de los demás? Mi servicio. ¿Cómo estoy ejerciendo mi sacerdocio, ofrecer ese sacrificio que nadie ve? En Cuaresma nadie ve si me privé del postre, si me privé de un vicio, quizás del cigarro, me privé quizás de un dulce que me gusta, me privé de ir a ver una serial de televisión, o me privé de ir al cine. Nadie lo ve. Pero todo eso es sinodalidad al servicio del pueblo de Dios. ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo después el hecho de que me revistieron de blanco para yo mantener mi pureza con la ayuda de los otros y yo ayudar a los otros con mi testimonio a mantener su pureza? ¿Cómo estoy viviendo el hecho de que soy luz del mundo
Pero no luz del mundo para que todos me miren a mí y me den gloria a mí, sino que den gloria a Dios en un pueblo que juntos caminamos al encuentro final con el resucitado. ¿Cómo estoy viviendo mi bautismo, mi ser sinodal? El que me abrió los oídos y me desató la lengua para poder en comunidad escuchar, discernir y proclamar la palabra de Dios. Bueno, son desafíos grandes, no los quiero seguir cansando, pero son pequeños pensamientos a la luz de la Cuaresma, el sínodo y nuestro bautismo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran hacer, siempre es bienvenido. Mi pasión es el sacerdocio y dentro del sacerdocio Dios me ha mostrado el estudio de la liturgia. Conocer los ritos, las historias de los ritos, qué significan los ritos, el por qué, uno se va dando cuenta de que nuestra iglesia es de una riqueza impresionante y que las exigencias que tenemos cuando nos acercamos a la comunión y decimos amén, o cuando le decimos al otro la paz esté contigo, todos son, nos estamos poniendo, en el buen sentido de la palabra, nos estamos poniendo cada vez la soga al cuello, porque es una exigencia enorme poderlo vivir, ¿sí? Entonces, si uno tomara conciencia de lo que significa el bautismo, no tendríamos ni que preguntarnos qué es esto de la sinodalidad. Lo llevaríamos en el ADN. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Bueno, recemos y terminamos, ¿no es cierto? Pregunta. Uy, no, está bien difícil esta pregunta. Estaba tan bien así la cosa. El plan de Roma, ¿cuál es el próximo sínodo? Para nosotros. ¿En qué? Somos iglesia sinodal, hemos de hacer un sínodo. Bueno. Sí, lo que pasa es que una cosa sí, es buena la pregunta. Bueno, acabo de leer un artículo, preparándome a este encuentro, es bien interesante que acabo de leer un artículo sobre, en Roma hay un organismo que se llama el Sínodo de los Obispos, que después del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI quiso continuar esta actuación de los obispos en conjunto. Y que se hablaba ya bastante, y de hecho, en el último documento proclamado por el Papa Francisco, que fue el sábado pasado, habla simplemente del sínodo. El Papa ya le está comenzando a sacar el apellido, precisamente para que comprendamos de que no son solo tratando de responder la pregunta que me la hace un poco en broma y un poco respondiendo también en broma, no son solo reuniones, sino que es vivir sinodalmente, vivir caminando con otros. Entonces, si me preguntan ¿cuándo hacemos sínodo nosotros? Cada vez que los jóvenes de la parroquia salen a ayudar a las personas de la calle, cada vez que se reúne el consejo pastoral, cada vez que una persona se acerca y le dice a Mosén Enrique, Mosén sabe que se quemó esa ampolleta, se quemó esa otra, o cada vez que le ayudamos a Jordi, por ejemplo, a mantener limpias las bancas de la iglesia, cada vez que nos preocupamos de que hayan flores, cada vez que traemos un alimento para Cáritas, todo eso son expresiones de sinodalidad, de la conciencia de vivir en camino juntos. Y cada vez que discernimos la palabra de Dios, y cada vez que se nos presentan coyunturas complejas, como por ejemplo la guerra, o no sabemos qué otra coyuntura se nos pueda presentar, y juntos discernimos lo mejor para esta comunidad. Cada uno en su lugar. Eso es bien importante. El rol del rector es el rol del rector. El rol del vicario, el del consejo pastoral, el catequista, el de catequista, el de Jordi, pero todos juntos, caminando, discerniendo. Sí, es bonito eso, es una actitud de vida. Sí. Bueno, no más preguntas.